y por favor háganme acordar cada vez que vean que no ponga a grabar. Creo que igual por defecto se graba todo, pero por las dudas vamos a hacer la doble validación. Bien, arranco entonces con el resumen de la clase pasada. Habíamos dicho que el conocimiento científico, que es obviamente el que nos importa en esta materia, es solamente una de las formas de conocimiento, que usamos en el día a día, y que entre esa forma de conocimiento encontramos también un conocimiento empírico, intuitivo, y el otro que llamémoslo místico, espiritual o metafísico, y uno más, que yo apenas lo mencioné, es el autoritario. Repasando, el conocimiento empírico es el que se basa en la experiencia, es decir, los empiristas saben que el sol mañana va a salir porque siempre lo vieron salir. O sea, no se preocupan por si hay planetas que giran y astros. Los tipos dicen, yo siempre vi que el sol salía, mi experiencia indica que el sol sale todos los días, por ende, mañana sale. El conocimiento intuitivo, bueno, su nombre lo dice, pero tiene que ver con esas impresiones que tenemos, esas sospechas o intuiciones precisamente, que nos ayudan a tomar decisiones en la vida cotidiana, que lo usamos todo el tiempo. Yo les di el ejemplo de, si bien un animal grandote que viene corriendo, no nos vamos a preguntar si ese animal es carnívoro o herbívoro, y no vamos a elaborar una hipótesis y contrastarlo científicamente para ver si es verdad. Vamos a correr, porque vamos a intuir que hay peligro, y corremos, y eso muy probablemente nos salve la vida. El conocimiento místico, espiritual o metafísico, digamos, tiene que ver con estas cuestiones más relacionadas, o muchas veces relacionadas con la religión, o con determinadas creencias que uno tiene. Yo les di también el ejemplo de la astrología. Yo insisto, me parece importante aclarar acá que no es algo que yo estoy diciendo contra la religión, pero que no requiere validación científica. Quiero decir, quien cree en el horóscopo no necesita validarlo científicamente con un estudio para saber si es verdad que la gente de Géminis hace una cosa u otra. Quien cree en el horóscopo sencillamente cree, tiene un acervo para creerlo y explica cosas a través de eso. Lo mismo con otros conocimientos metafísicos. Y con el autoritario, yo creo que me quedé corto con la explicación la semana pasada, porque no solamente tiene que ver con este tipo de pensamiento de, bueno, esto es así porque, o el conocimiento de, ¿por qué sabes esto? Porque lo dijo el rey, o lo dijo mi papá, o lo dijo el que sea. También hay veces que la autoría está puesta en, lo dijo el profesor de ciencia de datos. Ese conocimiento no está validado, insisto, no es nada contra ningún profesor de nada, ¿no? Pero no está validado científicamente. Uno sabe esto porque hay una autoridad, que puede ser un docente, puede ser una autoridad política, puede ser una autoridad familiar, que nos transmite ese conocimiento y nosotros decidimos creer en eso. Sí, César, adelante. Disculpe, hay un chico que quiere entrar y dice Ay, que todavía no lo ha aceptado. sí, perdón. Eh, lo tengo acá encima en pantalla, solo que todavía no estoy muy familiarizado. Ahí los acepto. Bien, después vimos que el conocimiento científico tiene algunas características. Estas características a lo largo del cuatrimestre vamos a ir discutiéndolas, vamos a ir poniéndolas en tensión y viendo que no siempre es tan así, digámosle, como que es empírico, es decir, que está basado en la experiencia. Hoy vamos a discutir toda la clase la idea de si realmente está basado en la experiencia, pero por ahora digamos que sí, que es racional, que es sistemático, o sea, que existe un método, que, que hay determinados métodos que nos permiten acceder al conocimiento científico, que es verificable, que esto se relaciona con lo que está último, que quiere decir que es predictivo, o sea que nosotros podemos partir de una hipótesis, verificar que realmente sea real. Siendo predictivo, diríamos que si se cumple para un caso, se cumple para todos. Falible, con esto nos referimos a que está incompleto el conocimiento científico, perdón, que está incompleto y a que siempre puede ser refutado en el futuro. Y explicable, es decir, que podemos dar cuenta de cómo hemos construido ese conocimiento.
Y para construir conocimiento científico tenemos algunos principios que se relacionan casi uno a uno con las características de arriba. El escepticismo filosófico es una actitud de duda ante todo, digamos, no creerse nada de entrada, dicho hablando en criollo, y tiene que ver con adoptar un enfoque crítico para determinar la validez del conocimiento. Bueno, el empirismo es lo que ya hemos mencionado anteriormente, es exactamente lo mismo. El principio de causalidad implica que todos los hechos pueden ubicarse en redes multilineales de causas y consecuencias. Falibilismo, lo mismo que habíamos dicho anteriormente, que está incompleto y puede ser completado o refutado en el futuro. El principio de parsimonia, que nos induce a encontrar siempre el camino más sencillo entre dos puntos o entre dos hechos. Entonces, asumimos que la explicación más científica la explicación más simple es la verdadera, científicamente hablando, y replicabilidad, que implica que los resultados de una investigación se repiten de la misma manera si la investigación se repite. Ahora, con esto de replicabilidad, ya tenemos un primer punto de fuga, porque habíamos dicho que hay determinadas ciencias que tienen metodologías de estudio que tienen que ver con el laboratorio y con generar experimentos, y determinadas ciencias que no. Por ejemplo, el ejemplo que yo había dado tiene que ver con la historia. Nosotros no podemos asegurar que un hecho histórico va a ser replicable en el futuro porque no podemos hacer el experimento para volver a hacer la Revolución de Mayo o para volver a hacer las elecciones a presidente del año que fuera. Entonces, ¿qué nos pasa con este principio de replicabilidad? Acá podemos tener una primera división entre ciencias ideográficas y nomotéticas. Resumiendo, las ciencias nomotéticas se orientan a buscar normas que sirvan, que impliquen la replicabilidad y que sirvan para entender los fenómenos. Ahora yo les voy a pedir que me digan algún ejemplo de ciencia nomotética e ideográfica. Y las ciencias ideográficas intentan explicar los fenómenos, o sea, estudiar el fenómeno o el hecho particular y explicarlo. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo o seguramente se les van a ocurrir varios ejemplos de ciencias nomotéticas e ideográficas? La física, la química. Absolutamente. Esas son nomotéticas. ¿Y las ideográficas? Y las ciencias humanas, quizás. Sí, generalmente las ideográficas tienen que ver con se relacionan mucho más con las ciencias sociales y con las humanas. Yo en la próxima les puse los ejemplitos. Pero bueno, que tenemos literatura, psicología clínica, historia, bueno, y psicología experimental la tenemos entre las ciencias nomotéticas, porque si bien se relaciona con una ciencia humana, no... Perdón, al tener un enfoque experimental de experimentos que se repiten, podemos garantizar que siempre el experimento se va a repetir de la misma manera. Obviamente esta presentación se las voy a subir, y una de las preguntas que va a estar en el examen parcial, mitad de cuatrimestre, es si la ciencia de datos, les explico por qué. Primero les digo la pregunta y después les explico por qué. Si la ciencia de datos tiene más que ver o más potencial de colaborar con las ciencias ideográficas o nomotéticas. Y les explico por qué esta pregunta. Sinceramente es porque me la hice yo y me di cuenta que había muy buenos argumentos para defender cualquiera de las dos posturas. Por ende, a mí lo que me interesa... Podría estar atada de las dos patas, profe, porque es una ciencia dura y también apoya a la parte social, a la cuantificación, al análisis de un entorno demográfico, social, etcétera, etcétera. O sea, puede soportar las dos patas tranquilamente. Sí. Para mí hay algo de eso
pero me interesa ver cómo lo fundamentan, porque yo intentaba buscar una explicación definitiva a esta pregunta y no lo encontré. Lógicamente, si nos ponemos a leer, vamos a encontrar mucho de esto, pero bueno, esto va a ser, si quieren, le vamos respondiendo ahora. A mí no me molesta si ya llegamos con la respuesta atada. Si alguien tiene algo para decir de esta pregunta, ya la vamos haciendo. No, yo pienso que puede ser así, de las dos, también está especificado de las dos, pero yo me tiraría más para una nomotécnica. ¿Por qué? Porque para mí lo que vos buscás en un ejercicio o en un programa o un desarrollo o en algo en ciencia de datos es más la objetividad, no es tan la subjetividad, es más decir, no, mira, pasa esto por X causa. Es más ser objetivo, más ir sobre eso, por cómo lo pienso también. Aparte con eso, estás estudiando un fenómeno general. A ver, lo pienso de esa manera, que también no quiere decir que no me tire por la ideográfica, porque tiene puntos, pero yo me voy más por la nomotécnica. Yo me voy entre una y la otra, o sea, por ejemplo, yo puedo utilizar las ciencias de datos para ver ciertos fenómenos sociales, específicamente, supongamos, ansiedad o depresión en una población. Entonces, me puede ayudar esos datos pueden dar y brindar un enfoque de cómo se comporta la ansiedad y la depresión en las personas, ¿no? Con dolor crónico, por ejemplo, ¿no? Que es lo que yo me dedico. Entonces, particularmente veo que una puede complementar a la otra. En mi caso, cuando yo hice el análisis sobre la fuga de capitales, perdón, sobre la fuga de talentos en cuanto a la industria de IT de Estados Unidos comparado con Argentina, yo lo hice justamente más del lado ideográfico, sobre el por qué el trabajador se siente menos trabajando en Argentina que trabajando en otro país. Entonces por ahí yo lo hice más de ese lado que del lado de otros números. O sea, mi idea era responder esa pregunta, el por qué el empleado se siente menos en este país, obviamente que además de un tema económico, pero por qué terminan decidiendo ir a trabajar hacia afuera. Bien, sí, a mí me parece que hay bastante de lo que están diciendo todos. Eh, yo creo que sí, que la podemos usar para las dos cosas. Pero bueno, me interesa ver cómo desarrollan esa fundamentación. Eh, me parece también que está bueno porque estas preguntas son las que van develando el interés que ustedes van teniendo en hacer ciencia de datos. Yo pienso a nivel nomotécnico, yo creo que es la mayoría de lo que hoy se está haciendo, que tiene que ver con encontrar regularidades en negocios, poder saber que determinadas acciones en determinadas empresas van a tener tales consecuencias y tomar decisiones en base a eso, pero me interesa, a mí personalmente me interesa más explorar la otra pata, la que la mayoría de ustedes están mencionando. Así que bueno, ya tienen la pregunta y una gran parte de la respuesta para el primer parcial. Lo que, siendo la segunda clase, está muy bien. Bien, déjenme ver cómo había pensado seguir. Bueno, otra cosa que yo no les dije, yo quiero ver qué pasa cuando yo les comparto esta imagen. Quiero saber qué me dicen cuando les comparto esta imagen. Que la conocen, ¿verdad? ¿La han visto? A ver qué Sí, se les sí. ocurre. Justo en lo terraplanista. Y es un poco lo que vos decías hoy, no sé si se escucha ahí, lo místico, ¿no? Casualmente tengo un amigo que estaba trabajando conmigo en un laboratorio y era un docente de la universidad, haciendo un doctorado conmigo, de la noche a la mañana se hizo terraplanista y antivacuna y demás. Y bueno, nada, sí, digamos, se ha complicado todo con todo esto. Sí, yo no quiero, realmente no quiero ofender las creencias de nadie, pero bueno,
hoy el conocimiento científico nos dice que la Tierra tiene una forma esférica. Yo tengo un mapita acá de la Tierra plana, pero no porque yo crea eso, sino porque me gustó mucho que Argentina estuviera en el centro. Pero no creo que la Tierra sea plana, es una proyección centrada en Argentina solamente. Bien, y entonces acá, digamos que aceptamos que la Tierra tiene una forma esférica, todos nosotros, ¿verdad? O tenemos desacuerdos. Yo estoy muy abierto a los desacuerdos, me hacen la clase más linda. Disculpen, yo no estoy viendo el chat. Bien, es interesante lo No, hay difícil. un Sí. par de alumnos que quieren entrar, no sé si Uy, no, disculpen. uno era Carolina y no sé si lo... Estoy tan familiarizado con Zoom realmente. Quizás sí dejo de persona. Ah, no, creo que lo fui admitiendo. Bien, la dejamos porque después me da risa pensar lo que va a pasar cuando aparezca un video mío en YouTube con la Tierra plana en el centro. Bien, ¿alguien me explica por qué la Tierra no es plana? ¿Alguien me demuestra ahora que la Tierra no es plana? Porque no sé si ustedes vieron los argumentos de los terraplanistas, pero hay una explicación para todo. Sí, hay muchísima explicación, pero también uno lo podría pensar de la otra forma, que la humanidad se pasó casi 1500 años pensando que la Tierra era plana, hasta que Colón dijo, no, no es plana, y nadie lo discutía porque lo decía la iglesia. Entonces, está bien, uno hoy en día, ya creo que todo el mundo, no sé, porque ve el resto de los astros son circulares, ¿no? El Sol, la Luna, Marte más o menos está cerca, y se ve que son todos esferas, digamos. Entonces, bueno, uno diría, nosotros también tenemos que ser una esfera. Pero en sí nadie se fue, qué sé yo, 20.000 metros arriba y dijo, no, sí, yo lo vi. Porque eso está bueno, ¿no? La experiencia a nosotros nos daba, a nosotros, digo, a la humanidad, hace muchísimos años, nos daba a entender que podía perfectamente ser plana. ¿Sí? Y que puede perfectamente no moverse, si el movimiento no lo sentimos, y la curvatura no la sentimos. Incluso hoy mismo nos subimos a un avión y podríamos decir que está el espejo curvado, o sea, podemos encontrar 50.000 vueltas. Porque cuando construimos Pero, conocimiento, sí. claro, pero eso sería una falacia anecdótica, digamos. Vos podés darle algo, un fundamento de lo que a vos te parece. Y ahí entran, entre otras, varias falacias, ¿no? Y bueno, ahí donde, digamos, sostener un argumento de un lugar donde a veces se hace muy difícil hasta poder refutar ese argumento, porque vos, cuando vos le querés explicar a la otra persona que también te dé los fundamentos y vos le das otro fundamento, él te vuelve a refutar los fundamentos. Entonces como que es un círculo donde nunca se termina. Yo creo que no hay una real intención de conocer la verdad por quienes asumen que la Tierra es plana, porque parece como una justificación detrás de otra, sorteando algunos de los principios científicos que acabamos de nombrar, principalmente el de parsimonia, porque siempre es buscarle la quinta pata al gato. Pero a mí me parecía interesante también pensar en esto, de que bueno, el relato dice que Colón fue el primero que puso empíricamente sobre la mesa que la Tierra era esférica, pero ya había un montón digamos, incluso creo que está la anécdota de Euclides, que creo que fue Euclides el que con un palito, especulando, haciendo unos cálculos trigonométricos horribles, determinó el diámetro de la Tierra con una precisión increíble, en el 300 a.C., si no me equivoco. Bueno, pero todo eso me puedo estar equivocando porque no lo estudié para realmente. Pero yo quería ir a que nosotros con toda la forma de conocimiento, lo que hacemos es construir relatos que nos ayudan a explicar la realidad. El relato científico tiene las particularidades que vimos ahí en las diapositivas hace 5 minutos, pero hay otros relatos que también pueden explicar gran parte de los hechos que nosotros vivimos. Y esa forma de relatar, y esos relatos también son conocimiento que es usado en la vida cotidiana. Bien, yo tengo una explicación
empírica que lo podemos verificar con Facu, creo que está en Barcelona, de que la Tierra es esférica, que es que si nosotros esta noche nos paramos mirando el cielo y le vamos sacando fotos a las estrellas, vamos a ver que se mueven en un sentido. Y que para Facu se van a mover en otro sentido, porque están en el hemisferio norte. Si hacemos ese experimento, la única explicación que va a cumplir con nuestros, digamos, la única explicación que le vamos a poder encontrar a eso es que efectivamente la Tierra es esférica y gira. O giran todas las estrellas alrededor al mismo tiempo. Pero lo que me interesaba era ir a esto, ¿no? O sea, se trata de forma de conocimiento y que la ciencia puntualmente lo que construye son modelos científicos, en base a los principios que vimos antes, modelos científicos que explican los hechos. Me gusta también la idea de la historia del átomo. Ustedes saben que nosotros estamos acostumbrados a ver un átomo que tiene un núcleo y que alrededor dan vuelta los electrones o los protones. Bueno, no lo recuerdo. Pero que hay modelos mucho más complejos del átomo que explican mucho más fenómenos. Entonces a mí me interesa esa idea, ¿no? Pararnos en esa idea de que lo que hacemos es construir modelos. O sea, la ciencia no es un reflejo de la realidad, el conocimiento científico no es un reflejo de la realidad, sino un modelo que, respetando ciertos principios, permite entender la realidad. Déjenme que lea un poquito el chat, que no le estuve. Matías, ¿me decís cómo habilita la admisión automática o no? ¿O no lo sabés? Porque yo lo estuve buscando, honestamente. Y no... Bueno, lo busco cuando terminemos la clase, así no perdemos tiempo con esto. Profe, una cuestión. Sí. Ahí con lo que usted dice sobre antes, cómo se pensaba que era, por ejemplo, hubo muchos modelos de átomos anteriormente a los que tenemos ahora. Tiene también más que ver con el avance tecnológico de la humanidad en su momento, digamos. Lo que hoy, por ejemplo, nos parece imposible, de acá a unos años va a ser algo explicable, algún fenómeno que se pueda estar explicando tranquilamente. A lo que yo voy es que la cuestión es descubrirlo. Sí, sí. No, absolutamente. Quiere decir que lo que hoy nosotros damos por cierto y por científico, es posible que dentro de 5 años no sea más científico, no sea más una falacia y no nos sirva para nada. Me interesa este enfoque para entender lo que implica el pensamiento científico. Bien, yo quería hablarles también de... yo no sé si ustedes saben que esta materia estuvo a punto de llamarse epistemología, pero como había una evolución de que a los estudiantes les daba miedo la palabra epistemología, le pusimos principio del pensamiento científico. Bien, yo les voy a hablar un poquito de epistemología ahora, les juro que no es nada muy grave, que no es nada muy apabullante, pero con esto me refiero a la epistemología sería la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, y nosotros vamos a tener que tomar, como científicos de datos, decisiones epistemológicas con respecto a lo que vayamos a estudiar. ¿Ustedes ya escucharon hablar del p-value alguna vez? El p-value, si yo estoy convencido que lo van a ver en ciencia de datos, el p-value es un coeficiente que mide qué tan parecidos son dos grupos de, digamos, grupos de datos, ¿no? Pero básicamente, si yo tengo dos curvas formadas por puntos ubicados en un eje X y un eje Y, con el p-value, determino qué tanto se parecen esas dos curvas. El p-value, yo en mi trabajo cotidiano de Business Intelligence lo uso todo el tiempo. Para mí, si el p-value me da que dos curvas se parecen, yo doy por sentado que son dos procesos relacionados, y al ser dos procesos relacionados, tomo decisión en base a eso. Todo el tiempo lo uso, no lo cuestiono nada. Sin embargo, el p-value, en muchas revistas científicas, sobre todo de la psicología experimental, está directamente prohibido. O sea, vos no podés presentar un artículo científico que nombre el p-value. Si lo nombra, ya queda descartado de entrada. ¿Por qué? ¿Estoy equivocado yo?
que lo uso o están equivocados los de las revistas científicas que lo prohibieron? Bien, en realidad tiene que ver con el enfoque epistemológico que nosotros le vayamos dando. No sé si vieron alguna vez esas notas que son medio clickbait, que dice, las mujeres de más de 35 años que tienen pie grande tienden a tener mayor promedio en la universidad. Que uno dice, ¿qué correlación hay entre esto, digamos? ¿Cómo puede tener que ver el tamaño del pie de una persona? Bueno, son estudios hechos con el pie válido. Empiezan a bombardear datos, a bombardear datasets. Cuando encuentran que hay una relación entre dos curvas, determinan eso. Y después te lo publica algún diario medio que busca mucho el clic, como si fuera una verdad científica, y nosotros sabemos que no es verdad. Había una cuenta de Twitter, yo me reía mucho, está en italiano, no me puedo acordar el nombre de la cuenta, que mostraba gráficos sin ningún tipo de relación lógica, pero los gráficos eran iguales. Bien, por eso es que terminaron prohibiendo el p-value en un montón de revistas científicas, porque había científicos, medio que entre comillas científicos, que determinaban la veracidad de una cosa en base a la relación que había entre dos datos distintos con ese p-value. Sin embargo, si ustedes hacen mañana con ciencia de datos, business intelligence o inteligencia artificial sobre un modelo de datos de la misma empresa, es muy probable que el p-value les sirva. ¿Esto a qué se refiere? A distintos enfoques epistemológicos. Yo creo que los más relevantes son 4 para pensar la ciencia de datos. El positivismo es un enfoque epistemológico probablemente el hegemónico y en el que más nos vayamos a parar, que habla de la verificación empírica de la hipótesis. Es decir, tengo una hipótesis y yo podría usar, en el caso de la ciencia de datos, un set de estadísticas para validar que esa hipótesis es real. Ejemplo de hipótesis. La vacunación contra el COVID redujo el riesgo de muerte en la población. Y yo tengo un grupo de datos sobre las personas que fueron vacunadas y cuándo fueron vacunadas, y un grupo de datos que me implica la mortalidad de las personas, puedo, mediante el uso de estadística y ciencia de datos, validar que eso efectivamente es así. También lo podría usar para predecir enfermedades. Por ejemplo, la hipótesis fumar causa cáncer, fumar causa cáncer de pulmón, podemos pensar en una estadística que nos diga cuántos pacientes de cáncer de pulmón son fumadores, y en base a eso poder usarlo para predicción de enfermedades. Obviamente los ejemplos que estoy dando son cosas muy grandes, que medio que son bastante fáciles de verificar, por ahí lo del COVID no tanto, pero lo del cáncer es un poco más fácil de verificar, pero piensen en casos más puntuales, más chiquitos, donde el bombardeo de datos estadísticos nos ayude a determinar qué riesgo tiene un paciente de tal o cual cosa. Bien, ese enfoque epistemológico en el que verificamos empíricamente las hipótesis se llama positivismo. Hay otro enfoque epistemológico que se llama constructivismo, que sugiere que el conocimiento se construye socialmente o mediante la interacción social. ¿A alguien se le ocurre para qué nos puede servir este enfoque en el contexto de la ciencia de datos? Digo, parece más de los míos, ¿no? De los de ciencias de la educación, los de ciencias humanas. Educación, te iba a decir justamente. Bien. Pero en la ciencia de datos, este enfoque, ¿algún uso que se nos ocurra que le podamos dar? Yo tengo un ejemplo de para qué se usa efectivamente, pero quiero ver si sale alguno más divertido que el mío. No estoy comprendiendo cuánto es así, lo repito. El constructivismo es un enfoque epistemológico que sugiere que el conocimiento se construye mediante la interacción social. Esto se usa mucho en data mining, o minería de datos, en los que los modelos de inteligencia artificial, vieron que ya cada vez ciencia de datos se parece más a inteligencia artificial, en los que los modelos de inteligencia artificial
estudian un grupo de datos de interacciones sociales, por ejemplo, comentarios en Mercado Libre, para encontrar patrones y tendencias basados en la experiencia de los usuarios, y con esto conocer las preferencias de esos usuarios. Es decir, bueno, nada, eso, minería de datos. Bueno, lo de la política es buenísimo, sí. Yo creo que hay un montón de eso, de data mining para hacer política, con este enfoque. Bien, entendemos, ¿no? Que yo entiendo que ustedes están recién acercándose a la ciencia de datos, pero se entiende que lógicamente son dos software distintos. O sea, que son dos software construidos con una idea distinta. Uno va y te lee los comentarios a una velocidad enorme para poder construir bancos de datos, y el otro ya tiene los bancos de datos y en base a eso establece relaciones. Es decir, estos enfoques nos permiten cosas distintas. Bien, hay otro enfoque más que tiene que ver con el que yo les mencionaba antes, que hago yo con el p-value, que tiene que ver con el pragmatismo. Sí, a mí, realmente, a mí, digamos, a la empresa en la que yo trabajo, no le interesa mucho la validación científica que podamos hacerle al uso que yo de los datos y del p-value. Lo que me interesa es que sirva. Entonces, esto sirve, listo. Esta información que vos me estás dando, en base a la correlación de valores entre dos series de tiempo, ¿me sirve? Listo. ¿Me sirve para tomar una decisión rápida? Genial. ¿Puede tener un porcentaje de error chiquito, pero es mucho más rápido el software? Listo. Yo soy me paro desde el pragmatismo como enfoque epistemológico, construyo conocimiento útil, y no me importa mucho que ese conocimiento es. No me importa mucho que pase que tenga todas las condiciones de conocimiento científico. A mí me importa que me sirva para tomar decisiones. Yo también creo que con este va a ser entre el positivismo y este, van a ser con los que más se encuentren como científicos de datos, sobre todo si trabajan en la industria, digamos, ¿no? Si llegan a trabajar en espacios más académicos, si llegan a trabajar en universidades o grupos de investigación, quizá trabajen con otros enfoques. Y el realismo crítico, yo que lo encontré como realismo crítico, pero yo estoy convencido de que debe tener un nombre mejor en algún lado de esto, porque realismo crítico suena a una corriente literaria de Centroamérica, me suena mucho a realismo mágico. Pero lo que intenta es encontrar una relación de causas y consecuencias entre bancos de datos y el mundo real para identificar esas relaciones. Yo entiendo que, yo le estoy dando acá todos los ejemplos basados en ciencia de datos, yo entiendo que este es quizá el enfoque menos desarrollado. Yo lo encontré más que nada en artículos que estaban en internet sobre ciencia de datos, así que me pareció importante traérselos. Pero bien, sobre esto lógicamente la clase que viene a ver un PowerPoint resumiéndolo. Pero en definitiva tenemos 4: el positivismo, el constructivismo, el pragmatismo y el realismo crítico. Y ustedes van a tener que tomar decisiones científicas sobre en cuál corriente epistemológica van a pararse como profesionales de la ciencia de datos, y probablemente tengan que ir cambiando de postura dependiendo del problema que están atacando. Bien, ¿cómo vamos hasta acá con esto? Profe, una pregunta. Sí. ¿Hubo algún ejemplo de realismo crítico o no? ¿O es muy nuevo? No es nuevo. Mira, yo los ejemplos que encontré son medio dudosos científicamente. Se dice que se usa realismo crítico para hacer algoritmos de caja negra. Con caja negra son esos algoritmos en los que el desarrollador no tiene tanto control de lo que entra y lo que sale, por ejemplo, para predicciones climáticas. ¿No? En donde no me interesa mucho. Quiero decir, yo conozco determinados datos del clima de hoy y determinados datos del clima de los últimos 50 años, y en base a eso tomo predicciones con respecto al futuro. Yo lo veo así dicho, el ejemplo,
como una cosa bastante parecida al pragmatismo y el positivismo. Lo que sí podemos hacer es que yo para la clase que viene busque un ejemplo un poco mejor y veo si encuentro algo que realmente me convenza a mí, porque también contarle algo a ustedes de lo que ni siquiera estoy tan convencido yo, me parece medio irresponsable. Pero bien, ese sería el ejemplo que fui encontrando. Sí, para poder determinar alguna diferencia entre el realismo y alguno otro, para poder definirlo, digamos. Sí, sí, sí. También es una cosa que está tiene que ver también con la capacidad de manejar cantidades tan grandes de datos, en donde básicamente la idea de la caja negra tiene que ver con eso. Es tan grande la cantidad de datos que manejo, que yo no sé bien qué va pasando en el medio, ¿no? Lo que hablábamos el otro día del software construido en varias capas, yo no sé qué pasa de punta a punta entre que yo le meto la banco de datos y me dan los resultados. Porque toma tantas decisiones este programa, no tengo idea. Pero está medio, digámoslo, hablando mal y pronto, está medio verde. ¿Algo más? Bien. Yo me quería meter ya entonces con el capítulo número 1 del libro, en el que, como les decía, empezamos a discutir el hecho de... A ver, creo que tengo una preguntita para que discutamos un poco entre esto. No, vamos. Me quiero meter con el capítulo número 1 del libro, en el que empezamos a ver a discutir esta idea del empirismo. Si yo digo que la particularidad de la ciencia con respecto a otra forma de conocimiento es que se basa en hechos, ¿alguien está en desacuerdo? ¿Alguien me puede decir, no, esa no es la particularidad de la ciencia? ¿O estamos todos bien con que la ciencia es una forma de conocimiento basada en hechos? Sí, yo por lo menos estoy de acuerdo. No me acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, la verdad. Ahora, lo que nos dice es que el hecho en sí, de lo que dice este libro, este Chandler dice, el hecho en sí no nos cierra del todo, no nos alcanza con el hecho. La ciencia moderna, vieron que se le atribuye mucho a Galileo, y él da un ejemplo muy lindo en el libro, en el que Galileo dice que la fuerza de la gravedad es, que la aceleración de la gravedad es constante para todos los objetos, lo que contradice la forma previa de entender lo que es la aristotélica de que los objetos, según su peso, caen más o menos rápido, y él hace el experimento en la torre de Pisa vieron que está inclinada, tira dos pelotas de distinto peso, caen las dos al mismo tiempo. Y ahí, mientras todos habían ido a verlo en la Universidad de Pisa, a reírse de Galileo que quería hacer ese experimento. ¿Por qué? Porque ¿qué forma de conocimiento primaba? Una forma de conocimiento, digámosle, autoritaria, que ponía como fuente de conocimiento los libros de Aristóteles, las producciones de Aristóteles. Bueno, cuando Galileo hace eso, se quedan todos con la boca abierta, y todos los que habían ido a burlarse de Galileo cierran la boca y se van para atrás. Lo que dicen acá, bueno, lo dice Chandler citando a otros, es que lo importante de Galileo no es basarse en el hecho, sino la forma en la Sino que... construir la teoría en base al hecho. Exactamente, la actitud hacia el hecho. El hecho como fuente de la teoría, no como validador de la teoría. Bien, ahí digamos como que para el 1700 estamos bien con esa idea, pero desde el 1700 hasta ahora pasaron 400 años, 300 años pasaron, pero con temas. Entonces esto evoluciona. Y el tipo nos pone tres premisas. Dice, los hechos se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos. Los hechos son anteriores a la teoría e independientes de ella, y los hechos construyen un fundamento firme y confiable para el conocimiento científico. Yo lo voy a copiar, lo voy a pegar en el chat esto que igual está en el libro así, textual, pero mi pregunta es
si estamos de acuerdo con esto, porque yo lo leo. Totalmente, profe. O sea, el conocimiento científico se basa en base al experimento de los sucesos, de cada uno de los eventos. Bien. En base a eso uno puede construir las teorías, si no estamos jodidos. Habla mucho de la observación en el capítulo ese. Sí. Yo Claro, creo que tiene que ver un poco con la primera, ¿no? Que dice que los hechos se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos. El problema es como lo dice aquel libro, por ejemplo, si el profe y yo estamos viendo lo mismo, lo podemos apreciar de maneras diferentes. Justo da el ejemplo de la escalera, así como yo he visto otros ejemplos en internet que dice, bueno, ¿cuántas tablitas ves vos? Yo veo 4 y resulta que el profe ve 3. Entonces, quizás se puede discutir un poco. No sé si vamos a llegar a buen puerto, pero se puede discutir. Claro, sí, sí. Mientras más discutamos mejor. Yo les quería mostrar esta imagen. ¿Se la acuerdan, no? Oh, mi familia se peleó por ese vestido. Esta es buenísima. Sí. Y yo digo, a ver, ninguno de nosotros leyó nunca a Aristóteles decir que los vestidos son de un color o de otro. Y ninguno de nosotros tiene un interés político o personal en afirmar que este... ¿Ustedes qué color lo ven este? Porque me parece que yo vi más temprano, lo vi de otro color cuando busqué la imagen. Blanco No, sí, y es marrón, ese. blanco y naranja, no sé qué. Blanco y marrón, ¿eh? Yo también. ¿Alguien lo ve azul y negro? Yo lo veo No, azul y negro. Para mí yo lo es veo azul y azul y negro. negro. ¿Ah, sí? Para mí también. Bueno. Discutí con todo. Buenísimo. Acá hay De un todas caso. maneras, creo que tiene que ver también un poco con esto de que mientras más lo mirás, es como que cambia, ¿viste? Porque yo en un momento, en un principio, lo vi blanco y dorado. Después en un momento mi mamá en ese entonces me dice, no, pero míralo, es azul y negro. Y después viene mi hermana y me dice, es gris y amarillo, y casi me muero. No, no, dije yo me voy de esta discusión porque voy a salir perjudicado. Profe, también hay un audio, no sé si lo escucharon, que yo sé que dice El de bicicleta que y... una mamá le dice a una chica, sí, anda a buscarnos a buscar la bicicleta, qué sé yo, y te dice, bueno, volví a escuchar el audio pensando en bicicleta y otra palabra. Y escuchaba otra palabra, es una cosa de loco. Sí, Sí, terrible. es increíble. Bueno, yo con esto quiero decir que, digo, acá está claro que ninguno de nosotros está mintiendo porque nadie tiene un interés particular, pero lo vemos distinto. Yo sigo compartiendo porque les quiero mostrar. A ver si... Bueno, esto es como, digamos, me gustó esta imagen porque es un poco la explicación científica de por qué lo vemos de distintos colores y de distintas formas. Digamos, es un esquema que podría ayudar a la explicación científica. Y la última, que la vi hoy, que me enloqueció, es esta. ¿Esta la habían visto? Ah, no. Ahí la tenés como para quedar con la cabeza dando vuelta unos días. Esa no la había visto, ¿no? Yo tampoco, yo la encontré hoy nomás. Hoy cuando estaba buscando para mostrársela, encontré esto y dije, no, esto es una locura. Lo que Bien. pasa es que la otra foto le da todo el sol también. Sí. Eso es lo que Sí. por ahí te engaña. Mirá cómo están discutiendo. El chat está buenísimo. Perdón, que yo no estuve tan atento al chat hoy. En general. Bien, me encanta. Bueno, yo con esto qué quiero decir, que si nosotros tenemos la premisa 1, que es los hechos se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos, acabamos de demostrar que no alcanza. Porque todos nosotros somos cuidadosos y desprejuiciados, todos nosotros tenemos sentido de la vista, está bien, bueno, evitemos pensar en que hay gente hay personas daltónicas, hay personas que no ven, ¿no? Pero quiero decir, como ejemplo creo que no sirve. Y sin embargo, el primer punto con el que recién estábamos todos de acuerdo es falso, ¿verdad? O digamos, puede fallar, no digamos que es falso. Es un poco de lo que habla en el primer capítulo también, que puede haber Sí. varios observadores viendo lo mismo, pero no lo procesan de la misma forma. Exactamente. Después decimos que los hechos son anteriores a la teoría independiente de ella.
Y él da un ejemplo, bueno, da varios ejemplos, pero yo quería preguntar también, ¿no? Una cosa más. ¿Qué pasa con hechos que no son percibibles mediante los sentidos? Por ejemplo, bueno, él usa el ejemplo de los rayos X para otra cosa, pero nosotros los rayos X, o sea, la existencia de los rayos X, lo conocemos en base a los fenómenos, al fenómeno que vemos después, que es la radiografía. Y decimos, bueno, sí, efectivamente podemos suponer, visto que yo tenía una persona, le apunté con rayos X, después me apareció una radiografía, podemos suponer que hubo determinados rayos que no, que no atravesaron los huesos y hicieron otras cosas. Pero nosotros no vemos nunca un rayo X. Digo como para pensar que no todos los hechos son verificables a través de los sentidos, sino que algunos son verificables a través del fenómeno que generan. Bien. Bueno, justo ayer, disculpa que te interrumpa, justo ayer, dicho sea de paso, estaba en una noche de Netflix bastante interesante, y resulta que me puse a ver esta película de Marie Curie. Y justamente en una parte, cuando descubren esta parte del radio y el polonio, comienzan a armar todos los aparatos de rayos X para comenzar a curar este tema del cáncer. Y cuando hay un padre y su hijo que están sentados, viene el doctor y le dice, bueno, los rayos X van a curar a su hijo. O sea, van a permitir que su vida sea mucho más larga. Y el padre le pregunta, ¿pero usted está seguro? No, pero es la única posibilidad que tiene. Entonces, resulta que entra el padre con el hijo y lo atan a una silla. Y dice, ¿pero por qué está atado? Porque necesitamos que no se mueva. Pero lo que le van a hacer con estos rayos X que no podemos ver, ¿le va a doler? No lo sabemos, pero es la única opción que tiene. Y después resulta que el hombre le hacen los rayos X y él dice que no los ve, justamente. Y dice, pero ¿cómo sé yo? O al menos lo que yo entendí que él pensó es, a ver, ¿cómo sé yo de que esto le va a hacer bien a mi hijo si no lo veo? Y ahí es, bueno, donde el médico le da toda la parte, digamos, científica, quizás, y uno va entendiendo esa parte de cómo te van explicando que funciona tanto el radio como el polonio, y decís, bueno, no lo puedo verificar a través de la vista, que es justamente lo que vos estás diciendo ahora. Sí, bien, porque justamente esa primera premisa tiene como el punto A que nombramos acá tiene como dos premisas, que es que los seres humanos tenemos acceso asumamos que el mundo y los hechos son los mismos para todos, ¿no? Digamos, asumamos que los hechos existen independientemente de nuestra experiencia humana, porque hay corrientes que lo discuten también. No sé si leyeron alguna vez a Nietzsche, pero una frase re común, dice, no hay hechos, solamente hay interpretaciones. Bueno, por ahora nosotros pensemos que sí hay hechos. Pensemos que están las dos cosas, los hechos y las interpretaciones. Bien, si partimos de esa premisa, nos dice que los hechos son percibibles y que yo no estoy tan de acuerdo con que todos los hechos sean percibibles por los sentidos humanos. Y la otra premisa es que todos los seres humanos van a percibir lo mismo en base a un hecho percibible, que es lo que demostramos que no con el vestido este. Bien, pero además, el punto B, que dice los hechos son independientes, son anteriores a la teoría independientes de ella, también si seguimos hablando, bueno, no, hablemos del microscopio, no de rayos X, este es ejemplo creo que también lo del autor en el libro, y que cualquiera de nosotros que mire un microscopio mañana, mire un corte de una zanahoria a través de un microscopio, va a ver formas. No sé si hay algún botánico acá que pueda ver otra cosa, pero lo que nosotros podamos ver, lo que nosotros podamos percibir, tiene que ver con el acervo teórico que tengamos sobre eso. No sé si alguna vez les pasó de estar caminando por ahí en una zona medio de monte, no sé si Córdoba, con alguien que es de ahí que te dicen, mirá un espinillo, mirá un roble, mirá una guaribay, y uno mira y para todos lados ve planta. Yo veo una planta, otra planta, otra planta, y
¿Por qué vemos cosas distintas? No vemos, está bien, por nuestra ignorancia, o por mi ignorancia en este caso. Pero también porque los hechos son conocibles cuando tenemos el entramado conceptual. Para conocer el hecho necesitamos el entramado conceptual que nos permite conocer el hecho. Y vamos a discutir también el tercer punto, que es que los hechos constituyen, o por lo menos el autor lo anuncia como los hechos constituyen un fundamento firme y confiable para el conocimiento científico. Y lo discutimos con lo que venimos diciendo hasta recién. Digamos, el hecho, son los empiristas, que son, bueno, los que le dan tanta fuerza a la experiencia, creen que lo que las personas conocemos tiene que ver con imágenes que son grabadas en nuestras cabezas, bueno, en nuestras mentes, a través de los sentidos. Bueno, lo que dice el autor es, con la palabra hecho, y nos referimos a el hecho en sí, pero también nos referimos a el enunciado del hecho. Después termina usando una categoría que es enunciados observacionales, para hablar de estos hechos que parten de la experiencia, pero que nosotros cuando lo convertimos a palabra, a nuestra forma de, cuando lo ponemos en nuestros marcos conceptuales, le damos el valor de hecho. Y lo último es preguntarnos qué pasa si los hechos no están ante de la teoría, o si hay una relación, yo voy a decir dialéctica, entre los hechos y la teoría, o sea, una interrelación entre hecho y teoría. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos? El ejemplo que él da tiene que ver con una visita a un jardín botánico, pero ¿cómo hago yo para determinar, lo voy a tratar de llevar a ciencia de datos, ¿no? Para determinar que un hecho es relevante, para determinar que un valor es relevante en una serie de tiempos. ¿Cómo hago? Tengo que conocer la serie de tiempos, tengo que saber qué valor no es relevante. ¿Y eso cómo lo defino? Bueno, en base a la teoría, en base a que tenemos determinadas distribuciones que son normales, sabemos que las distribuciones normales, o sabemos que la distribución normal es muy conocida y que un valor que esté fuera de esos tres desvíos es relevante. Entonces, el hecho precede la teoría y más o menos necesitamos un poco de teoría para reconocer al hecho. Bien. ¿Qué dudas tenemos hasta ahora? Digo, porque empecé diciendo que una de las características del conocimiento científico era ser empírico o validable con la experiencia, que la mayoría de las corrientes epistemológicas más importantes de las que nombramos hoy le dan un lugar muy importante a la experiencia, y después me puse a discutir si la experiencia realmente era tan importante. Entonces yo entiendo que puede haber alguna confusión, o que no parece que me esté contradiciendo, yo me estoy contradiciendo. También me contradigo porque a mí me gustaría que las decisiones las vayamos tomando, o las vayan tomando ustedes. Perdón, estoy recordando con esto. Bien, ¿qué duda nos vamos? ¿Qué duda tenemos? ¿Qué tienen ganas de que profundicemos? Yo tengo un poquito más para seguir hoy, pero quizás tengo también algunas preguntas para tirarles y puedo seguir con esto que tengo pensado la semana que viene. A mí me pasa en los años de profesión que soy kinesiólogo, ¿no? Me pasa que muchas veces las técnicas que usan los kinesiólogos o que usamos los kinesiólogos están fundadas en hechos y que no tienen una sustentabilidad científica, ¿bien? Entonces, quizá alguno ha ido a un kinesiólogo, a un osteópata, quiropráctico, en la cual han basado su estrategia de abordaje de acuerdo a hechos y análisis biomecánicos y análisis neurofisiológico sin tener una sustentabilidad científica para ver si esa aplicabilidad hace o no hace con lo que dice que hace. Entonces, bueno, está muy bueno lo que vos hablás, porque bueno, en mi profesión particularmente eso se da.
muchas de las teorías, muchas de las cosas que hay dentro de mi profesión están basadas en hechos, sin tener una corroboración científica que no podamos sustentar nosotros, ¿no? Como kinesiólogos. Las técnicas, las terapias manuales, bueno, y ni hablar con las terapias holísticas, bueno, y demás que hay hoy en día en la medicina, ¿no? Más alternativa. Pero digo que está bueno porque nosotros, particularmente yo me veo implicado en eso, mi profesión creció sobre, especialmente las terapias manuales hablo, sobre los hechos y no sobre una sustentabilidad. ¿Por qué? Porque se basaba solamente en la observación y la experiencia. Anda aquel que te rehabilite la rodilla porque tiene 20 años de rodilla encima y sabe el tipo. Bueno, y caemos en esa, ¿no? Entonces, bueno, ahí donde hoy en día está cambiando un poco nuestra profesión. Está bueno. ¿Algo más? Profe, no, yo sumando un poco también lo que dice Fer, pero como yo también soy kiner, bueno, me pasó el año pasado que me choqué con algo muy, para mí fue como re chocante. Yo el año pasado tuve una beca en Brasil, en la Facultad de Medicina de San Pablo, una beca internacional, y bueno, me hice uno del proceso de envejecimiento y te iban rotando por varias áreas. Y acá, bueno, como dice Fer, o sea, por ahí lo que es mucho también lo médico, capaz que lo físico está ahí medio, pero lo médico es muy basado en evidencia científica. Y me chocó mucho que en Brasil hay un departamento de acupuntura. Y la acupuntura es una residencia de medicina. Y no tienen sí, una parte comprobada, sino que es muy holístico. Pero sin embargo, ellos lo trabajan a todos los pacientes con medicina tradicional, acupuntura y kinesiología al mismo tiempo. Y ahí fue como que me voló un poco la cabeza porque, bueno, era como todo muy metódico y de repente la acupuntura. Y no tiene una base súper científica, así como uno lo que está acostumbrado, ¿no? Es muy holístico. Así que bueno, sumando lo que dice Fer. Yo, más que no tener base científica, diría, se basa en un... pero se basa en una epistemología que no es la epistemología positivista, que es la más difundida en este momento. ¿Cómo se diría? Lo que hoy es hegemónico, y es hegemónico por algo también, ¿no? Pero está bueno. ¿Alguien más? Si no, les tiro unas preguntas re molestas. Así como, pero ahí necesito que discutamos un poco, que hablamos el micrófono, leemos. A mí vieron que me gustan las preguntas que no tienen... me gustan las preguntas que no tienen una respuesta concreta, sino que lo que importa me importa más cómo uno lo va argumentando, ¿no? Bien, ¿cómo creen ustedes que puede influir el conocimiento previo en el análisis algorítmico de datos? Quiero decir, yo estoy tirando una punta para el último tema de esta materia. Pero yo tengo... Ok, a ver, Rodrigo, los juicios perceptuales derivan en una definición de los hechos, aunque en la interacción que dispara el juicio existe independientemente de la conciencia que lo percibe. Una manzana que refleja el color rojo es percibida de este color, y ese color resulta de la estructura atómica de la manzana. Bien, no entiendo bien a dónde vamos. Igual entiendo que no es la respuesta a lo que yo había preguntado recién, que tiene que ver con lo de antes, pero a ver, ¿cómo profundizamos esa idea? Hola. ¿Qué tal? Lo que quiero decir es que, porque se está tomando el hecho como si fuese una entidad que exista por fuera de nosotros, y en realidad un hecho es un concepto de interacción entre el objeto y la conciencia que lo percibe. Sí. Sí, me gusta esa Entonces, a ver, no podemos hablar del hecho como que existe antes de la conciencia, porque necesitamos la conciencia que va a identificar el hecho. Pero sí hay peculiaridades de los objetos que existen previos al hecho. Lo estoy anotando porque me parece interesante, ¿eh? Bien, yo... ¿Podrías repetir la pregunta que hiciste recién, por favor? Sí. A ver, ¿cómo
¿Cómo influye nuestro conocimiento previo? Tengo una aspiradora automática que se prendió sola y estaba mezclando todos los cables recién. ¿Cómo influye el conocimiento previo que tenemos nosotros en la percepción de los hechos cuando la búsqueda del hecho se hace mediante análisis algorítmico, por ejemplo, que es lo que todos nosotros vamos a hacer? Yo con esto, con que me tiro un guiño a mí mismo con el último tema de la materia, quiero ir a... ¿Puede ser que de todos modos se nos ponen prejuicios? O sea, No, porque es un binario, es una decisión binaria, es un sí o un no. No es una ok. decisión emocional. ¿Vos pensás que la inteligencia artificial puede no tener prejuicios? Es Eh, jodida. es jodida, me cagaste ahí. Yo A creo que mí me no. Yo creo que insultó no. Alexa el otro día, ¿eh? Terminás, Javier, y después vamos con Alexa, que me escuche bien. A mi criterio, creo que no. Bien. ¿Qué pasó, César, con Alexa? No, era una joda, digo, a mí Alexa me insultó el otro día. Así que Bien. no sé si tendrá un prejuicio o no sobre mí. Yo creo que, a ver, ¿hay algo más para decir sobre esto? Porque así yo quiero opinar Sí, lo yo, más posible. por ejemplo, si en un análisis de datos, si la definición después termina siendo del propio que creó el sistema, va a influir algún juicio de valor. No, nunca somos nunca estamos exentos de un juicio de valor, queramos o no. Entonces, mientras no influya sobre eso, va a ser lo más parcial posible. Pero bueno, si de última nosotros lo que queremos es aplicar un juicio de valor, se lo vamos a aplicar igual. Si lo queremos meter voluntariamente, sin duda lo metemos. O sea, eso está claro, digamos, ¿no? Si yo quiero... ¿Saben que Germán Giró es la gente no lo quiere mucho porque es el que puso las cámaras en Rosario que detectan la patente? ¿Sabían eso? Es como el director de eso. Bien. Si Germán hubiera querido y Germán tuviese algún problema con la gente que tiene autos rojos, le hubiera puesto. Si vos encontrás un auto rojo, sumale 2 kilómetros más a la velocidad. Y listo. No creo que haya hecho eso. Tanto como Germán puede haber sacado su patente del banco de patentes, ojo, que tampoco debe haber hecho. Bien, la pregunta no era complicada porque era complicada a propósito, porque es verdad que el software no tiene prejuicio. El software es software, qué sé yo. Es un conjunto de 0 y 1 y que va para un lado o para el otro. El problema es que el software lo estamos desarrollando los humanos. Y nosotros, por más esfuerzo que hagamos, algún prejuicio se nos escapa. Pero también, por ejemplo, podemos entrenar una inteligencia artificial con un banco de datos. Bueno, yo lo vamos a ver sobre el final, no quiero dar ejemplos muy concretos, pero digo, existe que las inteligencias artificiales toman decisiones discriminatorias. Pasa. Twitter hace poco tenía un algoritmo que para evitar, ¿vieron esas fotos largas que uno pone? Muy larga que tiene, Twitter te muestra siempre la foto en cuadrado, y tiene un algoritmo para mostrar siempre el cuadrado más relevante. Y el ejercicio que mucha gente hizo es subir una persona negra y una persona blanca en cada punta de ese rectángulo largo. Y siempre el cuadrado más relevante era el blanco. No importa cómo lo ordenaras. Siempre que tenía que elegir ¿me entienden, no? Lo que quiero decir. Una imagen larga, toda blanca, con un morocho arriba y un blanquito abajo. Siempre detectaba el blanco como el más relevante. Obviamente lo corrigieron, ¿no? Ahí yo no sé si hubo una maldad deliberada a una persona. Pero evidentemente, cuando le pasaron a la inteligencia, no sé si tampoco inteligencia artificial, ¿no? O el algoritmo que detecta lo más importante, el primer set de datos, eligieron caras de personas blancas. Se equivocaron. Bien.
Yo quiero ir cerrando por acá. Les voy a tirar el punto de entrada de la clase que viene, porque me digo que no me da para desarrollarlo ahora, pero está bueno. Y es que esto que hemos llegado a decir, de que el hecho no existe independientemente del corpus teórico con el que uno va a buscar el hecho, también nos va a obligar a pensar muy bien qué es lo que estamos buscando y cómo lo definimos. O sea, cuando nosotros hagamos nuestro modelo de ciencia de datos, nuestras inteligencias artificiales o lo que sea que vayamos a hacer, tenemos que pensar muy bien cuáles son nuestros objetivos. Ustedes no saben o quizás sí lo saben, pero en mi experiencia trabajando como desarrollador, ustedes no saben lo que cambia la velocidad con la que uno desarrolla, la performance que tiene después el software, la facilidad de venderlo, la facilidad de explicárselo a los compañeros de trabajo o al gerente, cuando uno tiene claro cuál es el problema que quiere resolver. Cuando vos empezás diciendo, yo quiero resolver este problema, quiero encontrar esta solución, y por eso desarrollé todo esto, ustedes no saben lo que cambia, ¿no? Pero estamos hablando de software que funciona 3 veces más rápido, de reuniones que uno tiene con el jefe, donde te va aplaudido. Y ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el ratito que yo me senté a pensar qué era lo que quería hacer y por qué. Entonces, idem para lo que sea que vayan a hacer para las otras materias, y espero que les sirva los principios del pensamiento científico para poder encarar esto. Lo que sea que vayamos a buscar, tenemos que tener claro cuál es nuestro corpus de conocimiento previo y qué es lo que queremos. Si no hacemos inteligencia artificial, que hay inteligencia artificial de la nada, digamos, ¿no? Eso no sé para qué sirve, ¿no? Hasta no me lo puedo ni imaginar lo que acabo de decir. El punto de entrada de la clase que viene va a ser este. Y también para esto, o sea, necesitamos tanto, o yo quiero que tengamos en cuenta dos cosas. Por un lado, cuál es el problema que queremos resolver y con qué corpus teórico vamos. Eso era fácil dárselo cuenta si yo no se los decía también, ¿no? Más o menos uno se va dando cuenta que sí. ¿Y para qué? No es una pregunta que se hace todo el tiempo. Pero también me interesa que con estas propuestas epistemológicas que les hice, también les vayan quedando rebotando en la cabeza de que hay distintas propuestas epistemológicas para resolver distintos problemas. O sea, si nosotros queremos ir a queremos analizar los comentarios de Mercado Libre de una propuesta epistemológica positivista, somos unos pavotes, porque tenemos que enunciar todas las hipótesis, ver cuáles se corroboran, en qué casos se corroboran, cuáles no. Entonces ahí la propuesta constructivista nos sirve más y vamos a ser más rápidos. Yo creo que en su vida laboral se van a encontrar, bueno, a veces pienso que un poco soberbio también decir en su vida laboral se van a encontrar, porque yo no sé si ustedes no están trabajando en esto. Así que discúlpenme un poco la soberbia, ¿no? Pero como que muchas veces la gente cae con recetitas. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan que una receta sirve para hacer una torta y otra receta sirve para hacer una pizza. Pero no hay como una forma en la que se mezcla la harina con el agua. Y está todo determinado por el problema que queramos resolver. Ese va a ser el punto de entrada de la clase que viene. Si quieren ir pensando cosas, quieren ir mandándome algunas ideas por mail o por el mismo campus, está todo bien. Y bueno, nada, también quedan supuestamente 3 minutos, pero yo no tengo problema en quedarme más tiempo, por si quedan dudas o curiosidades, lo que fuera. Y si no, les mando un abrazo y les debo un cronograma. No entiendo, Matías. ¿Usted sobre? Ah. ¿Pero hay dudas, Matías, o estamos? Ah, sí, sí, claro. Yo subo las diapositivas de esta clase. Sí, eso sin duda. También subo la clase grabada. Sí, eso siempre. Recuerden
A mí me encanta que estén, pero recuerden que las clases no son obligatorias en esta universidad. Cada uno sabe cómo le sirve más estudiar. Profe, una pregunta, con el tema Sí. del presentismo y la asistencia, ¿eso cómo juega? Bien. En realidad, en la Universidad de Gran Rosario, las clases virtuales no son de cursado obligatorio, es decir, no lo tomamos como criterio de aprobación, pero hay un criterio, digamos, informal de aprobación que tiene que ver con que si ustedes llegan a rendir regular y yo no puedo reconocerle las caras, no tengo mucha idea de qué han ido produciendo durante el año, obviamente voy a ser un poquito más ajustado con... No quiero decir más exigente, porque no es que voy a ser más exigente, ¿no? Pero se entiende a lo que me refiero. Pero no tomo asistencia y la verdad tampoco me molesta que no vengan. Me encanta que estén. Me parece mucho más linda la clase así. Bien, perfecto. Esto aplicaría para todas las materias, ¿es correcto? Sí, sí. Bien, bien. Bueno, si no hay nada más, cerramos. Chao, gracias. Chau, che. Nos vemos el lunes. Chao, saludos a todos. Adiós, gracias. Hasta luego, buenas noches.